Bueno, hola a todos. Mi nombre es Victoria López, tengo 25 años. Estoy actualmente viviendo en Los Ángeles, California. Y hoy quería hablar un poco de consejos que yo aprendí en mis estudios universitarios para cómo crear una buena escena cinematográfica para un cortometraje, para una película. Um, vamos a un poco de mí, nací en Córdoba, Argentina. Siempre me gustó muchísimo el arte. A los 15 años, mi mamá me preguntó si quería hacer una fiesta de 15, porque viste famoso hacer fiesta de 15 en casa. Yo no, yo quiero estudiar animación porque me interesaba ese mundo, así que esta soy yo a los 15, viste, ya intentándome meter al mundo de animación. Y apliqué Ringling en el 2012, cuando me gradué del colegio, y no me aceptaron, así que tuve un mes para prepararme, entonces no me aceptaron, entonces dije, no, voy a intentar de vuelta, y bueno, intenté de vuelta y me aceptaron, y durante mis estudios aprendí mucho de diferentes maneras de crear arte, como dibujar, hacer esculturas, naturalezas muertas. Creamos muchas animaciones durante el tercer año, y ya en el tercer año, con algunos de esos trabajos que hice en Ringling, pude tener una pasantía con EA Games, y trabajé en su juego de fútbol americano. Y me interesó mucho. De vuelta se me abrieron un poco las puertas a qué tipos de trabajos se pueden hacer en animación, no solo películas, sino también videojuegos, televisión, comerciales y todas esas cosas. Ya antes de graduarme lanzamos el corto, que es de lo que quiero hablar hoy, porque el corto fue como el boom que me dijo, wow, en serio que se puede hacer algo. Este corto lo hice con una compañera que se llama Gionna, y fue un corto que nos tardó 1 año y medio en completar, y fue desde crear los personajes, modelarlos, hacer todo el pipeline, animarlos, el rigging, el layout, la iluminación, las texturas, todo. Y tuvimos mucha suerte que como nuestro corto era muy específico, que era un género de terror y comedia, era un híbrido, tuvimos mucha suerte en poder entrar a festivales porque era un corto muy específico. Y ahora hace 2 años, desde que me gradué de Ringling en el 2018, que estoy trabajando para Infinity Ward en su juego Call of Duty, y he trabajado en el Modern Warfare y he ayudado con el Warzone, que es su juego multiplayer. Y he trabajado en su reloj famoso con los dibujitos 2D, y les puedo mostrar si quieren una parte de los trabajos que ya hay muy corto, que ahora se los pongo. Voy a poner esto en full screen. Y tiene un poco de violencia de lenguaje. It's stuck. Try to pry it open. You can do it, sister. Got it. Yes. Bravo, Echo, set it to turn. Aaron, going to the general. Roger, Echo. Find to the pipeline now. Set, Sergeant. No more release now, Captain. Stolen with that sniper. Bueno, y eso es un poquito de los trabajos que nada espero como yo, porque a mí me encanta hacer dibujitos y cosas, pero bueno, trabajando en una empresa uno se amolda a lo que hacen ellos. Y sí, me encanta dibujar y me encanta hacer cómics, y escribí un libro hace poco. Pero bueno, empecemos con la charla. Enough. Lo que quería hablar hoy era, como les dije, de consejos de cómo crear una escena cinematográfica. Hay muchos elementos que hay que tener en cuenta cuando se crea un cortometraje o una escena, que quería hablar hoy, que les pueden servir a ustedes para definir, ok, yo quiero que la audiencia se sienta miedo, se sienta contento, y hay diferentes elementos que se pueden usar en cinematografía para crear esa sensación en el público. Entonces,
Esto se llama el mise-en-scène, que es un término francés que se usa para todo lo que está dentro de una escena, ya sean los accesorios, los vestuarios, los actores, la iluminación, la cámara, el ángulo, etc. Entonces, está bueno aclarar que el mise-en-scène puede ser naturalista o teatral, y hay una línea que se lee de qué tan naturalista o qué tan teatral es tu cortometraje. A naturalista se define como un tipo de película, cortometraje, que se asemeja con la vida real. Es familiar, es realista y son cosas que reconocemos. Mientras que lo teatral, por supuesto, se destaca porque es algo más fantasía, algo que no existe en la vida real, como vestuarios extraordinarios, accesorios que no existen, personajes que son imaginados, y escobas que vuelan. La segunda parte que quería hablar es de cómo la iluminación también que uno elige para el cortometraje toma un rol muy importante en la escena. La iluminación nos ayuda a entender el personaje, también la situación y el tono de la escena. Se puede definir en dos, como tenemos dos tipos de iluminación. Tenemos iluminaciones de luz clave alta y iluminaciones de luz clave baja. La luz clave alta más que todo se definen por iluminaciones que no tienen negros y que son de muchos blancos y grises y de alto color. Y normalmente se usan para transmitir tranquilidad, algo pacífico, bienestar, mientras que la luz clave baja juega con las luces y las sombras, haciendo un contraste muy alto de luz y de sombra, y promoviendo un aspecto más tenebroso, ¿no? Película de terror, thriller. Ahí le agrega un nivel más teatral a la escena. Algo interesante que yo siempre me gusta aclarar es que a veces las reglas se rompen. Acabamos de decir que la luz clave alta se usa en escenas de súper bienestar, pero acá tenemos una escena famosa de la película El Resplandor de Kubrick, donde Kubrick usa la iluminación de clave alta para intensificar el terror de esta escena, porque esto es una película de terror. Estamos esperando sombras y luces claroscuras, luces altas y con las sombras fuertes, pero él lo que nos da es lo opuesto. Él nos pone, no hay sombras, es súper iluminado, tenemos una alfombra que refleja el laberinto, que es de lo que se trata la película. Tenemos una escena súper inocente de un niño jugando con sus juguetes y una pelota que le entra al medio de la escena sola. O sea que él está jugando con lo que define el horror, las películas de terror, y lo juega en contra. Y es algo que a mí me interesa porque es saber las reglas y cómo romperlas, porque esta escena funciona también por eso, y la hace hasta más espeluznante por eso, por la iluminación. El tercer tip o cosa que me sirvió mucho en mi corto cuando lo hacía es cómo componemos la escena, es la composición y dónde ponemos los personajes, los accesorios en la escena. Dependiendo de dónde ponemos los personajes, los accesorios, es la información que le vamos a dar al público de en qué se tienen que enfocar y en qué momento. Y eso crea diferentes respuestas emocionales, que es que mirando películas y aprendiendo, esto se aprende no solo con la presentación, sino mirando películas y viendo cómo este director hizo para que yo me enfoque en esto y no en otras cosas. Y normalmente lo que los directores hacen para que el público se enfoque en un espacio perfecto es usar la regla de tercios, en que la regla de tercios divide el cuadro horizontal y verticalmente, creando puntos de interés que seguro ya lo saben, pero de vuelta, esta composición muy balanceada también puede convertirse en no balanceada, creando el significado opuesto, o sea, saber las reglas para romperlas. Y acá tenemos este show de Mr. Robot en Amazon Prime, como el director usa la regla de tercios para crear el significado opuesto, que te sentís como raro, te sentís como que está todo un poco desbalanceado la composición, y por este hecho de que no están respetando la regla de tercios. Y también que esto ya es un poco más creativo, es jugar un poco con cómo componemos la escena. En esta escena de Breaking Bad se usa un triángulo para
poner a Walter White como la persona de mayor poder en la escena y ellos como la menor poder. Usar líneas diagonales, triángulos, círculos, componer la escena horizontalmente o verticalmente, y son cosas que divertidas a tener en cuenta cuando uno crea la composición del cuadro. Y otras cosas interesantes que está bueno saber es que los directores a veces usan diferentes tipos de encuadres para provocar una emoción diferente en el público. Estos dos tipos de encuadres tienen provocan lo opuesto. Ese encuadre suelto provoca que los personajes se sientan distanciados, isolados, y se usa mucho también en las películas de terror. Y por el otro lado, el encuadre apretado causa lo opuesto. Él se siente constringido, hay falta de espacio en el cuadro para él, que también es un lindo framing de triángulo, como hablamos antes. Son cosas que elige el director para que esta escena no sea aburrida, es muy interesante cómo está construida. Y también enseña constricción. Y la falta de espacio también puede sugerir constricción. Ella está encarcelada, aunque ella no es la que está en la cárcel, sino que es él. Y otras cosas a tener en cuenta que en la composición es qué tipo de foco usamos, que esto es muy fácil de armar en Maya o en el programa que estén usando. Hay dos tipos de foco que producen un efecto súper diferente. El foco superficial es básicamente que nos enfocamos en un personaje y todo el fondo está borroso. ¿Y qué promueve eso? Que nos enfoquemos solamente en el personaje principal, el que está en foco. Porque nuestro ojo va a ir a eso que está en foco y todo lo demás va a ser, no va a tener importancia. Pero por el otro lado, si usamos un foco profundo, como en este caso, causamos el efecto opuesto. Y esto de vuelta es lo opuesto. Acá nos podemos enfocar en todos los personajes y todos estos personajes tienen una importancia en el cuadro donde queremos saber cuál es su relación entre ellos. En el mismo caso de esto, donde tenemos una pareja agrupada y este hombre y un niñito atrás. Y cuando vemos esta escena podemos enfocarnos en todo lo que está pasando y qué siente cada personaje. Al opuesto de esto que no solamente nos importa María Antonieta en este ejemplo. Y el foco de rack es cambiar el foco en la misma escena. Podés hacer una técnica que es cambiar el foco y enfocarte primero en una cosa y luego en otra para revelar las diferentes emociones que tiene cada parte. Y es algo que hace de vuelta la composición interesante y única. Otro tipo de cosas que esto lo aprendió a través de los años es que cuando están creando su escena, los tipos de lentes que se usan también ayudan a comunicar diferentes emociones en el público. Los lentes amplios, que normalmente son de 15 a 35 milímetros, ayudan a incrementar la diferencia de los personajes, hace un efecto más dramático, ayuda a incrementar la diferencia entre los personajes de la parte de adelante, con los del medio y con los de atrás. Mientras que el lente normal es algo que más se usaría en una conversación, es algo más como la visión humana. Normalmente se usa en escenas de diálogo y es un buen foco para usar si querés que el público se sienta que es parte de este momento. Y el lente fotográfico, por el otro lado, lo que hace es juntar todo, como lo aplana todo, y hace que no se distorsionen tanto los personajes y también incrementa la atención. Y se usa mucho esto para las películas de autos de acción, cuando van y vienen, como aplanan mucho la escena para que se sienta como que todo está pasando cerca. Eso con composición. Y esta es una etapa que a mí hasta hoy en día es difícil de analizar, pero es el color y los colores que queremos usar para promover diferentes emociones en el público. Tenemos cuatro tipos de colores que voy a hablar hoy. Tenemos los colores complementarios, que son los colores que son colores que se usan de opuesto en la rueda del color, y tenemos este ejemplo con Amélie, como se usan los rojos y los verdes, que están en opuestos en la rueda de color, para dar un alto impacto y alto contraste en la escena. Dan un aspecto muy brillante y se destacan las cosas en esta sensación de color complementario.
Por otro lado tenemos colores monocromáticos como en la película Her o Ella, donde se usan colores de la misma gama. Puedes usar colores de mucha luz de ese color o muy oscuros de ese color, pero siempre se usa el mismo color. Y lo que hace esto es que crea una escena muy armoniosa y elimina ese contraste que vemos acá y elimina cualquier tensión que pueda haber por lo monocromático que es. Después tenemos los colores análogos que parecido al monocromático, pero usa los colores adyacentes al color, o sea, el color principal es el naranja, pero aún así podemos ver rojos, amarillos, como en este caso que podemos ver azules, celestes y celestes claros. Y los colores triáticos que se usan en muchas películas y en animación, usan un tercer color para crear esta composición de rojo, verde, azules, y son cosas que a veces funcionan para tu escena, a veces no, pero está bueno saberlas para decir, mira, si pruebo con esto, no quiero algo tan energético, sino que quiero algo más tenue, más delicado. Y eso por un lado. Y por el otro lado, hay algo muy interesante, que el humano está determinado a sentir sensaciones dependiendo del color que está viendo. Y es algo que se estudia siempre, por qué cuando vemos rojo es por pasión o por amor, y por qué cuando vemos negro es silencio, sobriedad, como dice acá. Y algo interesante que, por ejemplo, Pixar ha usado estos colores para representar exactamente lo que el rojo con el enojo, el verde como brócoli del disgusto, la tristeza con el azul, amarillo con la felicidad y el violeta con un poco el miedo. Pero algo interesante que en las películas a veces usan los colores, por ejemplo el naranja sabemos que es un color que da tranquilidad, pero acá tenemos dos ejemplos con el mismo color, pero promoviendo un resultado totalmente diferente. Acá tenemos Wes Anderson con su película que usa los naranjas, y acá podemos ver que este es un color análogo, porque tenemos rojos, naranjas y amarillos en esta escena, pero podemos ver que es una escena muy balanceada de tranquilidad. Pero por este lado, opuestamente, tenemos esta escena de Apocalypse Now, donde sentimos que hay mucha destrucción y un poco de tristeza. Igual con el rojo puede por un lado pasar terror y odio y crueldad, o amor, o lujuria y horror o sangre. El verde puede ser usado, y esto es por esto, porque mira, en este caso, la naturaleza, siendo verde, causa una sensación de fertilidad, de naturaleza, pero cuando ponemos estos verdes en una oficina, nos causa lo opuesto, algo mundano, sin vida. Entonces, es usar el color también para crear un estado de ánimo en el público que vos quieras. Pero también, acá tenemos a Quentin Tarantino, ¿por qué él usa naranja fuerte como su escena? Y este es un ejemplo que yo hice en Photoshop rápido para mostrarles que la razón por la que es de alto impacto el color de su ropa, que como hablamos, el vestuario también es parte del mise-en-scène, es porque el naranja evoca peligro, precaución. Cuando le sacamos la saturación a su vestuario, ya pierde un poco de fuerza esa escena. Entonces es algo interesante tener en cuenta y ver cuando vean las pelis y decir, ¿por qué eligió naranja en otro color? Entonces decir, mira, los naranjas normalmente se asocian con cosas de peligro, y en esta situación ellos están en mucho peligro. Entonces algo interesante también. Y también usar color en sus pelis o en sus cortos para destacar un objeto. Cuando el público, cuando una persona ve un color que no encaja en el resto, el ojo tiende a ir a eso. Entonces, como el mismo con los focos, cuando hay una sola cosa en foco, nos vamos a enfocar en eso. Lo mismo con el color, cuando hay un color que resalta, vamos a ir a eso, el ojo va directamente a eso. Entonces, algo lindo que jugar si tienen una llave o algo importante en la escena que quieren que el público se vaya a eso, entonces usar un diferente color o algo para promover ese efecto es algo interesante para usar. Y también tenemos, que esta es la parte que algunos de ustedes me decía, Guillermo, que ya está en la parte de animación y otros en el layout,
pero sin embargo es importante saber qué efectos causa, qué tipo de cámara, dónde ponemos la cámara en la escena. Una cámara con un ángulo normal, que quiere decir que estamos mirando de frente a la audiencia, no es superior ni inferior, es como si estuviésemos teniendo una conversación y compartiendo el punto de vista del personaje. En animación, este tipo de ángulo normal se usa mucho con dos personajes y algo de comedia, es como que refuerza la comedia, lo he visto mucho en películas de animación usar este tipo de ángulos con dos personajes. El ángulo picado quiere decir que la cámara está arriba de los personajes y muestra pequeñez y aplasta a los personajes y los hace sentir inferiores, o sea que nosotros somos superiores al personaje. Entonces causa inferioridad del personaje. Por lo opuesto, si estamos debajo del personaje, eso hace que el personaje parezca más grande y aumenta la importancia del personaje y cuánto el personaje predomina en la cámara. Si comparan chiquitito con esta escena donde tenemos el personaje siendo grande en el cuadro, bueno, eso ayuda mucho a cómo nos sentimos de este personaje versus cómo nos sentimos de ellos. Acá parecemos el monstruo que lo está por atacar a ellos dos, y acá parecemos la hormiga que está por ser atacada por Batman. Y después tenemos, como dije, este ángulo que es totalmente, estamos mirando el personaje abajo, donde estamos como público, como espectador, en lo más vulnerable posible, y por el otro lado el plano cenital, que es como el plano de Dios, donde hace sentir a los personajes insignificantes, y también normalmente se usa en las películas para introducir un lugar. Y por último, antes de llegar a la parte de los personajes, que es la parte que yo quería hablar también, son los tipos de planos que usamos. El tipo de plano significa qué tan cerca de la escena estamos. Si este fuese el personaje, qué tan cerca de este personaje estamos. Empezamos con el gran plano general, que es el plano de más lejos, que se coloca a una distancia súper lejos del sujeto, del personaje, donde no se puede ver, permitiendo que podamos ver en dónde estamos. Normalmente se usan shots para establecer el lugar donde toma lugar el cortometraje o la película, pero los personajes no tienen significancia en este plano. Seguimos con el plano general, que ya estamos haciendo un poco más zoom en el mundo, donde el mundo sigue siendo lo más importante de la escena, pero ya podemos ver quiénes hablan o quién está viendo a esta escena, o sea que los personajes ya tienen un poco más de poder en esta escena. El plano entero es un plano súper dramático e interesante, porque es un plano que se usa para encuadrar el personaje completo y presenta un poco del entorno y un poco de la personalidad del personaje. Después tenemos el plano 3/4 o el plano americano, que se le dice, que es un plano que se creó para las películas western de cowboy, para que los personajes pudieran sacar sus armas. Y es un plano de las rodillas para arriba, y también se usa para diálogos o cuando hay más de un personaje y queremos mostrar la escena para no perder lo que está pasando. Hacemos un poco de zoom, no tanto como el entero, como mostré antes, pero entre medio del entero y el medio. Ahora, el medio es de la cintura para arriba, y este es uno de los planos más comunes para usar en animación, en escenas de diálogo, donde podemos ver lo que están haciendo las manos. No solo eso, sino que ya podemos ver más lo que están haciendo las expresiones faciales, que están diciendo, que están sintiendo. Y penúltimo tenemos el primer plano. Ya estamos cerca del personaje principal, podemos ver exactamente lo que está sintiendo, y como dije antes, o no sé si dije, pero mientras más cerca del personaje estemos y de la acción estemos, más el público va a sentirse emocionado, una sensación acerca de ese personaje. Por eso es que en esta película Psycho estamos tan cerca de ella cuando finalmente la señala. Y como siguiendo ese ejemplo, Hitchcock usa el último plano, que es el plano de detalle, que son partes específicas del cuerpo o de un objeto que se usan para dar información. Por ejemplo, aquí estoy dando una información de esta cuchillita, que puede ser importante para la escena, o también se usa para reforzar y agrandar el sentimiento que uno siente
de una particularidad de la escena, como en esta escena. Y quería hablar, esta es la parte más interesante, los personajes. Uta Hagen fue una actriz y una profesora de actores también, y ella creó 6 pasos para construir un personaje. Y creo que estos 6 pasos es algo que si ustedes están en la parte de animación y todavía les cuesta saber quién es su personaje o cómo, pueden responder estas preguntas que ella hace para poder crear personajes que son específicos y que son creíbles. Y para crear un personaje específico y creíble tenés que saber bien quién es tu personaje y qué haría en cualquier situación. No solo en el corto, sino en cualquier situación que esté en la vida. La primera pregunta es, por supuesto, ¿quién es el personaje? Y yo quería usar como ejemplo a Mr. Increíble de Los Increíbles, porque me parece que es un personaje súper detallado y súper específico y muy fácil de analizar. Entonces, empezando, lo primero que tenés que saber es cuál es su nombre y apellido, qué edad tiene, cuál es su aspecto físico y su orientación sexual. Por la peli sabemos que se llama Bob Parr, Mr. Increíble es su nombre clandestino. Sabemos que de edad tiene 40 años, sabemos que es robusto, alto, rubio, ojos celestes. Sabemos que está casado con Helen, sabemos que su orientación sexual es heterosexual. Sabemos que él disfruta mucho sus momentos de gloria y que las extraña. Sabemos que es muy familiero. Sabemos que le gusta hacer el bien y que le gusta ser heroico, y también sabemos que le gusta ayudar a los demás, a los inofensivos. Y que no le gusta su trabajo de día, no le gusta su jefe, no le gustan los villanos, no le gusta que su familia esté en peligro, ni tampoco le gusta que lo acusen de algo que él no hizo. Otras preguntas que se tienen que hacer: ¿cuál es la carrera del personaje? O sea, ¿cuál es su carrera y cuál es su personalidad? Bueno, sabemos que su carrera es de analista de seguros, y sabemos que, bueno, su carrera clandestina, que nadie sabe, es que está siendo un superhéroe otra vez. ¿Y cuál es su personalidad? Bueno, sabemos que es un poco torpe, sabemos que es heroico, sabemos que es físicamente fuerte, sabemos que es paternal. Y las últimas 2 cosas que hay que preguntarse en la parte de quién es el personaje es cuál es su clase social. Sabemos que es de clase media, y su autoestima, diríamos que es como todo un arco en la película, su autoestima. Él empieza súper seguro de sí mismo, 15 años después, donde toma lugar la película, él es muy inseguro, se ve gordo, y una vez que le dan la oportunidad de volver a ser superhéroe, junta la fuerza, se vuelve seguro de sí mismo. O sea, eso es todo un arco en sí, su autoestima. Así que es interesante saber cuando hagan sus cortos quién es su personaje. Estas serían las preguntas a responder, que es todo esto. Y las últimas 5 preguntas que hay que responder, quería mostrarles este clip donde las acciones que toma este personaje son muy específicas a este personaje, lo que lo hace tan específico y tan amigable que la gente le guste ver este personaje. Así que les voy a poner este clip para... Hola. Hay una nueva misión para usted. ¿Qué tan rápido puede venir? Salgo en la mañana. Nos vemos aquí. Hasta pronto. ¿Quién era, cielo? ¿La oficina? Otra conferencia, justo ahora, pero así es. Hay que ir. Bueno, esa escena elegí porque me parece que su manera de responder a lo que está pasando era interesante, cómo él decide aceptar las circunstancias y ver qué hace. Así que por eso la segunda parte de sus preguntas de Uta Hagen es ¿cuáles son las circunstancias de la escena? ¿Qué tiempo es y qué año es? Bueno, estas preguntas las sabemos en contexto, que la película toma lugar en 1962. También tenemos que saber qué estación, qué día, qué hora es. También esto el director lo sabría 100%, pero yo por contexto puedo saber que
Bob le dice a Mirage, mira, nos vemos mañana. Así que sabemos que la escena principal toma lugar de noche. Y otra pregunta que hay que hacerse, ¿están a salvo en esta escena? ¿Están en un lugar desconocido o tenebroso? Y la respuesta a eso es no, él está en un lugar conocido, es su oficina, él vive ahí, pero tiene la puerta cerrada porque es un lugar seguro, actually, o sea que es su lugar de seguridad, donde nadie lo molesta. ¿Y quién los rodea o qué los rodea en esa escena? El paisaje, la plata, las personas, objetos. Y en este caso lo rodea su teléfono, que es su fuente de información, lo rodea su lámpara, su traje, su oficina, su silla, todo lo que compone su oficina. Otras preguntas que hay que hacerse en las circunstancias es ¿qué pasó antes de la escena? Bueno, sabemos que Helen ya está desconfiando un poco de Misterio Increíble, acaba de encontrar un pelo de una mujer que no es de ella. Entonces justo después que Mirage le dice tenemos una misión para vos, ella levanta el teléfono y lo único que escucha es nos vemos mañana, ok, nos vemos mañana. Entonces, ¿qué hace ella? Va, eso es lo que acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? Ella va y le va a interrogar a él y decirle, querido, estabas hablando con la oficina. ¿Y qué él va a hacer después? Es lo que define su tipo de personaje. Él no es lo suficientemente honesto como para decirle la verdad en ese momento, porque lo que decide hacer es mentirle. ¿Por qué decide mentirle? Porque él quiere volver a sus días de gloria, él quiere volver a ser Mr. Increíble otra vez. Y la manera de hacer eso es mentirle en esta situación, porque él sabe que si le dice la verdad, ella no lo va a dejar hacerlo porque ella quiere proteger a su familia y sabe que si él va a hacer eso puede ser peligro para su familia. Entonces, acá viene la tercera pregunta. ¿Cuáles son las relaciones del personaje con las cosas? ¿Cuáles son las relaciones del personaje con los otros personajes, con el lugar, con los objetos y con las personas? Bueno, sabemos que, como dijimos antes, la relación con su oficina, él es un lugar seguro, es un lugar donde él tiene tranquilo, solo. La relación con Mirage es puramente profesional y la relación con Ellen es de familia, es su esposa. La cuarta pregunta es, ¿qué desea el personaje más que nada? El objetivo principal del personaje es cumplir su misión y ser importante otra vez, si estamos hablando en general de la película. Él quiere volver a ser un héroe. Pero viene la quinta pregunta. ¿Cuál es el obstáculo a cumplir ese objetivo? ¿Qué hay en el camino bloqueando lo que el personaje quiere? Y es su esposa que le acaba de preguntar si estaba hablando con la oficina, o sea que no le queda otra que mentirle si quiere seguir haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cómo el personaje superará lo que acaba de pasar? Es, como dije antes, mintiendo, diciéndole que tiene otra conferencia, que le avisaron tarde, pero vos sabes. Y esto nos promueve la última pregunta, es que, ¿qué hace el personaje para conseguir lo que quiere? Y esto es ponerse más específico de cómo logra el personaje lo que quiere. Sabemos que le está mintiendo, pero ¿cómo le miente? ¿Cómo hace el personaje para cumplir su objetivo? Sabemos que le dice que va a ir a una conferencia. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Está actuando nervioso? ¿Está actuando como que está todo bajo control? Se lo ve riendo nervioso porque está nervioso que ella se dé cuenta que le está mintiendo. ¿Y cuáles son sus acciones? Mentir e irse. No se queda ahí con ella intentando mentir y se va porque sabe que ella es una mujer que la va a seguir interrogando, como sabemos en la película. Entonces se va. Esos son los 6 tips. Y para terminar, que yo quería ir a las preguntas porque es un montón de información la que di, entonces si están confundidos con algo, más consejo es, y cada vez que hagan su corto y sus escenas, piensen qué tan involucrado en la acción crees que esté la audiencia y qué crees que la audiencia sienta acerca de los personajes, qué crees que sientan, miedo, querés que lo odien al personaje, querés que lo amen al personaje, qué querés que sientan. Y otros consejos, hablando más de los personajes, es que estos son tips que he escuchado de gente de Pixar, de Disney, he escuchado mucho, que mientras más sepas del personaje, más específico vas a poder ser. Si vos podés imaginar a tu personaje en cualquier situación y saber exactamente cómo actuaría, que es algo difícil de hacer, pero con práctica y respondiendo todas esas preguntas se puede lograr, más específico va a ser el personaje. Y otro de los consejos es que no tener miedo de usar las desventajas de un personaje.
para su ventaja. Como por ejemplo, Mr. Increíble, hay una escena que seguro todos ven en la peli, pero hay una escena donde él se tropieza con un skate y se está por caer y se agarra del auto. Entonces, ese gag o ese chiste no hubiese sido posible si él no fuese torpe. Entonces, usar sus desventajas para tu ventaja en tu corto o en la película. Y obvio que como acá yo mostré 1.000.000 de películas, siempre hay que inspirarse en películas o en historias personales y no hay nada malo en eso. Es más, para mí está buenísimo cuando alguien dice, me inspiré en esto para crear esto, porque quiere decir que estás investigando y estás analizando, o hasta en historias personales, algo que sea muy cerca tuyo, que sepas que le vas a poder aportar un poco de amor y de corazón a eso, porque se basa en algo tuyo, también es algo lindo de ver. Yo voy a empezar a encontrar que puede haber entre los personajes, es si el yin y el yang, qué tiene este personaje que no tenga el otro, y cómo hacer eso algo interesante en tu corto. Y algo que está bueno es que pueden escribir los pensamientos del personaje para ayudarse. Por ejemplo, si están en una escena y no saben lo que el personaje haría, pónganse en la situación de su personaje y decir, ¿qué haría él? Y escribirlo. Y obvio que lo último es que pensar en el lenguaje corporal, en temas de animación y cómo animar, a que a veces si una persona no está segura de mirar al otro a los ojos, tal vez no lo mira, y eso puede requerir inseguridad. Si te estoy mirando fijo a los ojos, quiere decir que estoy muy concentrado, estoy muy atento. O sea, mirar maneras de que con el lenguaje corporal podamos comunicar diferentes ideas en el público de quién es este personaje. Y lo abro a preguntas y espero que les haya gustado y que no haya sido mucha información así, pero sentí que este era un tema que tal vez les podía interesar porque están haciendo su corto. Así que bueno, espero que les haya gustado. Impresionante, súper útil todo lo que compartiste, Ojalá. Vicky. Y lo Vamos a lindo es poner que eso. siempre estamos hablando con los participantes acerca de darle vida a tus personajes. ¿Qué es la animación? Es darle vida, pero ¿qué es darle vida? Y creo que ahora mismo nos diste un pantallazo general acerca de las preguntas específicas que podemos hacernos justamente para darle esa vida, ¿no? que tanto hablamos. Así que ya 1000 gracias. Y es interesante también porque condensaste años de aprendizaje. Son cosas que en Ringling aprendemos en 1 o 2 años en una charla. Así que esta información es valiosísima para la gente. Sí, intenté hacerlo lo más simple posible, pero al mismo tiempo sé que es mucha información y no es que hay que aprenderla todo de una, sino que tener en cuenta, ¿viste? La iluminación tal vez me puede ayudar, o la cámara y eso, así que... Totalmente, no, está genial. Sí, como dijo Vicky, queremos abrir un poco para si es que alguien tiene alguna pregunta. Yo te hago una pregunta, Vicky, mientras la gente está pensando. Estamos en un momento de la producción en la cual ya estamos más allá de la mitad de la producción. Y seguramente te habrás sentido también así cuando estabas haciendo tu cortometraje en la universidad. Pero llega un punto quizás en el que, no sé, falta tanto trabajo y es como que ya llega el deadline y viste 1000 veces tu cortometraje, ya no te entusiasma tanto. No sé, como que se siente que perdiste un poco la motivación. Quizás alguna gente se sienta así, quizás llega ese momento en el cual querés rendirte un poco. No tiene mucho que ver con la animación mi pregunta, pero lo que te pregunto es, ¿qué le recomendarías a una persona que se sienta así, que está en la recta final prácticamente, pero que la motivación no está ahí, o que viste que ya no te gusta tu historia, etcétera? Bueno, primero que yo también me sentía así cuando hice mi corto, o sea, te sentís que no termina más, que te queda un montón, que si querés ser animadora las animaciones no están al 100% listas, y sinceramente lo que recomiendo es decir, ok, esto es lo que hice hoy, y esto, mañana aprenderé cosas nuevas. O sea, yo cuando hice mi corto, ya una vez que lo terminé, le veía un montón de cosas que decía, ay, cómo no tuve tiempo de cambiar esto, pero hay que aprender a decir basta y decir, esto es lo que puedo hacer ahora, y siempre empezar y terminar las cosas, porque yo me hubiese arrepentido mucho si hubiese abandonado mi corto, porque como les dije,
yo lo veo hoy y veo horas de sudor y de alegría con mi compañera trabajando durísimo en el corto, y a pesar que digo, ay, ¿cómo no se me ocurrió poner la cámara acá? O hay una parte del dedo que no se mueve, o cosas simples como esa. Vos mirás para atrás y cuando miren para atrás a ver su corto, van a decir, wow, menos mal que seguí adelante y lo terminé, porque si no, sentiría para mí, yo hubiese sentido un arrepentimiento de no terminar algo, porque hacer un corto es algo muy único, ¿no? Mucha gente puede hacer un cortometraje animado. Y creo que es algo que siempre lo vas a tener con vos, es como decir, este es mi corto, no me importa si está la animación mal o si la iluminación, yo hice esto con mis compañeros y queda en ese momento, ¿entendés? Y de ahí vas para adelante, seguís con otras cosas, pero en ese momento creaste eso, esté buenísimo o le falten cosas. Y creo que es que empezar y terminar las cosas es una sensación súper satisfactoria, al fin. Súper bien dicho. Acá llegan unas preguntas en el chat, las voy leyendo yo. Pregunta Sí. Rodrigo, ¿cómo llegaste a trabajar con Infinity Ward? ¿Cómo llegué a trabajar con Infinity Ward? Bueno, me gradué de Ringling con un portafolio que ya tenía animaciones. Yo ya tenía experiencia de pasantía con EA y creo que eso ayudó un poco a decir, bueno, ya tiene experiencia en videojuegos, tal vez puede venir acá a ayudarnos. Llegué poniendo muchas animaciones en mi reel de personajes, de animaciones faciales, que es lo que querían ver. Y bueno, por eso es que llegué, pero obviamente que cada uno llega por lugares diferentes, pero ese fue mi proceso. Pregunta Lucas, ¿qué te inspiró a seguir animación? Me inspiró mucho, en realidad cuando entré a Ringling, sabía que me encantaba la animación, pero no sabía que me iba a enamorar tanto del proceso que es del que hablé hoy. Hoy amo la animación, pero lo que más me gusta de Infinity Ward o de mis cosas que hago de extra, es que todo es arte, o sea, todo, o sea, crear un videojuego, y eso me inspira mucho. O sea, yo me acuerdo cuando era chica, vi el detrás de escena de Coraline, la película stop motion de Laika, y yo veía todo eso creado a mano y decía, wow, o sea, esta gente de verdad está apasionada, está loca por lo que hace, y digo, wow, o sea, esto es arte puro, esto es de verdad una vocación, una dedicación que nunca antes vi, y siempre fui una persona muy dedicada a lo que me gusta hacer, y dije, esto me encanta, y hoy en día veo que el valor que tiene cada cosa, cada comercial que ves animado, cada película que ves animada, sea del estilo que sea, o videojuego, hay un trabajo atrás que nadie ve, es ese ser detrás de escena, ¿viste? Que nadie sabe que lo hiciste vos, pero está ahí, y eso me inspira mucho siempre. Pregunta Nico, todo increíble Vicky, ¿recomendaciones para tener en cuenta cuando ya estamos en los finales del proyecto? Yo diría, lo que hicimos con mi compañera cuando ya estábamos terminando todo, era ir de vuelta, analizar de vuelta la película, escena por escena, y escribir a cuál le faltaba más cosas, y empezar desde prioridad a menos prioridad. O sea, si veíamos que en una escena había algo flotando que de verdad trae lo que el personaje, lo que el público está viendo, ok, nos enfocamos en eso primero. Entonces, cada 1 o 2 semanas, junto corto de vuelta y decir, ok, esta semana analicemos estas cosas que están mal y las chequeemos de más prioridad a menos prioridad. Y eso nos ayudó mucho porque nunca va a estar perfecto nada, o sea, siempre va a haber defectos. Entonces es aprender a priorizar las cosas más importantes a corregir con las cosas que de verdad vos vas a ser el único que se va a dar cuenta si el dedito se mueve así o así. Entonces es como aprender a priorizar esas cosas. Qué excelente sugerencia, y quiero hacer hincapié de eso, de que lo importante de como que tomar un paso hacia atrás, ver tu cortometraje, dónde está parado y priorizar qué es lo más importante que está faltando, ¿no? Y no perder tanto tiempo en aquellos detalles que, como decís, Vicky, quizás nadie se dé cuenta, y vos podés estar enfocándote más en algo que sí se van a dar cuenta, ¿no? Exacto, y si pueden mostrárselo a amigos que no sean parte del corto, que no tengan idea de lo que está pasando, y decirles, nosotros hacíamos eso con compañeros de la escuela, decirles, ¿qué piensas?
y ellos te pueden dar decir, no entendí qué pasó acá, entonces decir, ok, esto es de prioridad. Y esa es otra manera de darte cuenta qué es prioridad y qué no es prioridad, porque tal vez vos lo viste tanto que ya tu ojo está, que le pasa a todos los artistas, cuando ya ves mucho algo, tus ojos se nublan un poco. Entonces, tener una visión nueva de tu corto y que te digan, ay, justo esta escena no entendí lo que pasó. Y si te están preguntando que no entendieron lo que pasó es porque algo hay en esa escena que no está 100% claro. Entonces, eso es otra manera que tal vez les puede ayudar para priorizar qué corregir al final. Excelente. Pregunta Lucas, escuché que la animación no es para uno si uno no puede amar absolutamente cada paso en la creación de una animación. ¿Qué tan cierto crees que es eso? Lucas, creo que te dije yo eso. No creo que sea tan cierto. A veces, por ejemplo, yo trabajo en el juego de Infinity Ward. Y, viste, hay días que no vas a estar siempre perfecta, hay días que estás cansado, hay días... Lo importante es que te guste lo que estás haciendo, o sea, no sé qué te referís con cada paso, pero, por ejemplo, si estás hablando de que me gusta más hacer el blocking, pero no me gusta más hacer el polish, si es algo de ese tipo de cosas, o yo creo que eso es algo que tenés que pasar esa barrera, decir, no, el polish no es lo importante es mi idea y yo amo mi idea, ¿entendés? No sé si se podría expandir un poco más él en su pregunta, porque no sé qué quiere decir con eso específico, que si es la parte del proceso de animación o en general del pipeline de modelado y eso. Lucas, ¿no querés aclarar? ¿Con micrófono? Sí, micrófono. No sé dónde está. ¿Cómo estás, Vicky? Gracias por la... Acá. Sí, no, yo sí hablaba justamente más del tema, porque me puede encantar hacer animación, pero a lo mejor no estoy interesado tanto en hacer personajes o aprender a hacer render o... Ahora entiendo la pregunta, claro, no era lo que yo pensaba, entiendo. Lo que vos te gusta es especializarse en una cosa solamente, y creo que hay lugar para los dos en la industria, donde si te gusta hacer solamente una cosa y no te gusta hacer la creación de personajes, no tiene nada de malo. Mira, hay gente que no sabe ni dibujar y son excelentes animadores, o sea, no tenés que saber de todo para ser bueno en animación. Sí ayuda tal vez a inspirarse o mirar pelis y no saber, pero valorar el arte y decir, wow, valoro esto, que esta creación de personajes no es lo mío, no es algo que yo haría, pero lo entiendo y lo valoro, porque cuando uno trabaja en una empresa, viste, es un poco de todo. Pero no le veo nada de malo querer enfocarse y que te guste solo la animación. Es más, muchas empresas como Infinity Ward y muchísimas empresas grandes lo que quieren es gente que se dedique a una sola cosa. Tener un pasado de arte o entender, hacer un cortometraje y tener ese desarrollo de que no pensás solo en animación, sino que estás pensando en general, en el amplio, ayuda muchísimo para que las empresas te vean no solo como un animador, sino como que, uy, esta persona hizo un cortometraje con sus amigos, o esta persona por lo menos le interesa todo este mundo del layout, que como te digo, no tenés que saber hacerlo todo, ser perfecto, pero si entendés de qué se trata, cuando te venga en una empresa y te dice, ay, las cámaras no me gustan, y vos le podés decir, no, maybe si la ponemos por acá, y podés aportar, eso está bueno a veces. Así que me parece perfecto que si te gusta la animación sigas con eso al 100% y que obviamente el cortometraje te va a ayudar muchísimo también, como me ayudó a mí, a despertar un mundo de cosas que la animación no tiene por sí sola. Es todo un conjunto que si no haces un cortometraje o si no lo investigas nunca te das cuenta. Entonces, claro. Buenísimo, muchas gracias. Obvio, Lucas. Pregunta Alan, ¿usas referencias al momento de animar? ¿De dónde las buscas o las haces vos? Sí, siempre uso referencia cuando animo. Normalmente las busco yo las referencias, me filmo a mí misma haciéndolas. ¿Y qué iba a decir al respecto de esto? Hay momentos que no podés hacer la referencia vos si es un animal saltando en un badén, obvio que no te vas a filmar vos saltando porque tus mecánicas no funcionan como un tigre. Entonces ahí sí he buscado referencias para animar criaturas en internet
Y la cosa es que nunca vas a conseguir la referencia perfecta, así que cuando consigas esa referencia es buscar la energía y la sensación de esa animación, de esa referencia y cómo la traslado a la animación. Así que eso. Genial. Acá un comentario de Axel. Demasiado genial estuvo la charla, la recomendación para el final del proyecto me encantó también. Me alegro, espero que no haya sido muy abrumadora la charla, pero quería decirles estas cosas ya que están haciendo personas. No, en absoluto, es imperativo saber todo esto. Lucas, voy a leer tu pregunta. ¿O querés hacer... Lucas, preguntana? Sí, pregunten por ahí. Ok, le voy a leer la pregunta. Yo estaba interesado, yo tengo entendido, mucha gente no tiene la oportunidad de participar en universidades en Estados Unidos o de participar en pasantías. Yo quería saber qué personalmente crees que vos hubieras hecho para llegar a donde llegaste si no tenías esas oportunidades. Oh, esto es muy buena pregunta, porque siempre me pregunto qué si no hubiese hecho Ringling, qué si me hubiese quedado en Argentina. Sinceramente hubiese optado por algún tipo de curso online, que era lo que estaba por hacer, pero en serio que creo que todo lo que uno quiera hacer lo puede hacer si le das, y le das duro. Yo creo que hubiese llegado al mismo lugar, y lo siento en serio, no porque crea nada, sino porque creo que la pasión era muy fuerte, y que si hubiese conseguido una pasantía en Buenos Aires, o me hubiese ido ahí a quedarme y estudiar animación ahí, yo estaba estudiando Bellas Artes antes de irme para Ringling, hubiese continuado con Bellas Artes y continuado explorando la animación, pero hubiese llegado al mismo lugar, o sea, todos los caminos conducen a Roma, como dice, o sea, donde vos quieras ir es a donde vas a llegar, no importa como de dónde vengas. Así que creo que hubiese llegado al mismo lugar, tal vez, como te dije, hubiese optado por un curso online de animación, y esto de cortometraje, me muero si me lo hubiese perdido, porque eso me abrió muchísimo la cabeza a mí. Que siento que esa es la cosa, que si hubiese hecho un curso de animación solamente, hoy no tendría la capacidad para hacer esta charla de ángulos, de color, o sea que eso creo que es lo más valioso de todo en realidad, hacer un cortometraje y aprender de las cámaras y todo eso. Así que me hubiese gustado que si mi otro yo en otra dimensión no iba a Ringling, que hubiese hecho algún tipo de análisis de película y que se hubiese interesado también en eso, no solo en animación así, para abrir la cabeza. Así que sí, eso. Espero que te sirva. Me encanta esta noción que transmití acerca de que al crear un corto, en serio te estás familiarizando con todos los aspectos de hacer una película, un corto, lo que sea, y eso, ese conocimiento lo llevas contigo para siempre, aún si te especializas en un área. Eso es importantísimo. Sí, yo te digo que el corto a mí me hizo el clic, Antes de hacer el corto me encantaba la animación, me encantaba, pero una vez que fui por el proceso de crear un corto con un deadline, que tenés una fecha límite, que tenés que entregarlo, y ser responsable y disciplinado para terminarlo, es algo que de verdad te forma como persona. Yo, ahora que trabajo en Infinity Ward, ellos siempre valoran que yo puedo aportar a veces de cosas que no tienen nada que ver con animación, porque normalmente cuando estudias solo animación en una escuela online, como te dije, que hubiese sido algo que me hubiese gustado tener si iba por ese camino, es que solo saben de animación, y crear un corto en serio que te abre mucho la cabeza. Por eso digo que no importa si tiene defecto, no importa que no, el hecho que ustedes estén haciendo algo con una fecha límite y ponerse esa dedicación y el esfuerzo es algo que, como dice, te queda de por vida. Yo nunca me voy a olvidar del corto que hice cuando me gradué de ahí. Es algo que valoro mucho y es algo de las experiencias más inolvidables que tengo. Qué genial eso. Pregunta Sí, Juliana. Uh-huh. ¿Alguien que hubiese ido en esa dirección, se puede tener la misma oportunidad? Sí, yo creo que sí, o sea, la parte más difícil para mí sería la parte de la visa. O sea, si yo estuviese de vuelta al camino de que si no hubiese ido a Ringling, hubiese sido el tema de la visa. Conseguir una visa en Estados Unidos a veces es súper difícil, si estamos hablando de que llegar acá a Infinity Ward. Pero Infinity Ward ha traído millones de personas de afuera, del Reino Unido, un montón. 4 personas son internacionales de 8 que tenemos, o sea que hay una cantidad grande. Si tenés el talento, te van a traer.
Por eso creo que las oportunidades pueden ser las mismas si vos querés que las sean. Puede ser difícil, porque mira, no es fácil. Mira, yo estuve luchando muchísimo por la visa que tengo ahora, porque siempre es un proceso con los internacionales, ¿viste? Ni es fácil para mí, ni es fácil para alguien que vive allá y que quiere venir para acá. Siempre hay algo. Pero es como obstáculos que hay que superpasar. No es imposible, es lo que quiero decir. Es difícil, y teniendo contactos como Guillermo, o contactándose conmigo, pidiéndome tips o lo que sea, manteniéndose en contacto de cómo llegar ahí, también puede ayudar muchísimo a facilitar ese acceso. Decir, ay, ¿qué quiere Infinity Ward? Y yo te puedo decir, mira, esto es lo que quieren ellos, ¿entendés? También comunicándose con gente que llegó, está bueno para promover más oportunidad, más chance de oportunidades, comunicarse, ok, yo quiero llegar acá, voy a hablar con alguien que esté ahí, y que me diga qué es exactamente lo que les tengo que mandar. Y teniendo ese contacto con esa persona, tal vez hasta le puedes mandar a esa persona tu trabajo y él te puede dar feedback, o ella. Y hasta yo le puedo decir a mi lead, mira, esta persona le viene dando y hoy en día está listo. Y lo mando y quién sabe, ¿entendés? O sea, también es mucho contacto. No sé, Guillermo, qué opinas vos, pero es otro tip que yo diría de cómo sea más fácil conseguir la oportunidad de trabajar. Sí, totalmente. Y lo lindo que está ocurriendo ahora es que más que nunca, que ahora que todo el mundo está usando videoconferencia y demás, es la democratización de la animación, ¿no? De que ahora más que nunca puedes entrar en LinkedIn, en Instagram. Justo estaba hablando con un amigo acerca de que hay estudios que miran en Instagram para buscar su siguiente director de arte. Y hay gente que empezó así, simplemente poniendo sus ilustraciones. A alguien le gustó, le mostró a otra persona y había sido, termina siendo director de arte. Y fue algo que pasó justo, me acuerdo, Glenn Keane mencionó esto porque encontró el arte de Brittany Myers en Facebook, y ella se convirtió en una de las diseñadoras de personaje para esta última película que se estrenó ayer, Over the Moon. Facebook estaba viendo el tipo, entonces... Y otra cosa importante decir que la pandemia ha despertado es la habilidad de trabajar remotamente. Yo trabajo remotamente tranquilamente, y mira que todos estamos diciendo que nos gusta más trabajar remoto en la oficina, porque es ir y volver y el tiempo que te lleva. Así que el hecho de que trabajar remoto se esté convirtiendo tan mainstream y tan accesible, también va a promover que puedas trabajar desde donde estás ahora, en este momento, para compañías grandes de los Estados Unidos. O sea que también está eso, o sea, el mundo se está yendo para lo online y para todo lo que es remoto, o sea que también está eso a tener en cuenta, que puede tener las posibilidades más buenas ahí. Vicky, yo te quiero hacer una pregunta, y si alguien más tiene una pregunta, por favor, pongan en el chat o interrumpan nomás. Pero nosotros mucho estuvimos hablando acerca de demo reels, pero demo reels más bien enfocados en la parte de feature, ¿no? De la película. Pero quizá esta sea la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar con alguien que está enfocado en la parte de videojuegos. ¿Cómo es el demo reel para una empresa de videojuegos? ¿Qué están buscando? Bueno, mucha física, como que los personajes estén actuando con física creíble, o sea, que estén caminando, que estén levantando algo pesado. Les interesa mucho eso a ellos. También si tienen animaciones faciales, también muy interesante si tienen una cámara cerca y podemos ver lo que están diciendo los personajes en un diálogo. De actuación les interesa, yo diría que en feature o en película el nivel es mucho más alto de lo que se requiere para alguien, para la actuación, pero también tener algo de actuación como un personaje que acaba de ver a alguien pasar que le gusta y reacciona y se pone lindo, lo que sea, ese simple de que duró 4 segundos, son escenas muy interesantes que a ellos les gusta ver. Y si les gusta tipo todo lo que es animación en primera persona, con las armas, cuando le dan reload y le ponen las cosas, eso es otro tipo de animación, y eso se crean, cuando pones animaciones de ese tipo que estás en primera persona mirando la arma desde primera persona, normalmente las personas que hacen ese tipo de animaciones son que quieren ese trabajo específico, porque está ese trabajo específico que tenemos 3 o 4 animadores que crean ese tipo de animaciones para el juego. Ahora, si querés estar en el lado mío, que es más la historia, y es más crear cosas en primera persona, como les mostré en mi reel, pero es más como que estamos pensando en los personajes y eso,
Entonces tener física, tener escenas con acting, con actuación, tener diálogo o algún tipo de expresión facial son las 3 cosas más importantes. Que esto viene de mi director también. Yo pregunté a mi director qué es lo que quiere ver en los reels, porque hay gente a veces que me pide feedback y eso para decirle, che, esto o esto. Así que esas son las 3 cosas más importantes que buscan en los reels. Y cortos, reel corto, no tan largos, o sea, lo mejor de lo mejor poner. Si ya sabes que no se ve bien, mejor no poner eso y poner menos es más. Y creo que en el caso de feature también se aplica eso, que es mejor poner menos contenido de reel, pero muy fuerte, que poner muchísimo y que sea alguno es bueno, otro es más o menos. Así que eso sería todo. Yo quiero agregar un poco a la pregunta de Guille. Un poco más por el aspecto técnico, también me interesaría saber si les interesa a ellos ver que está en 60 frames o si es animación dentro del engine o... No, eso te lo explican todos ellos. O sea, si sabe eso, wow, porque normalmente la gente entra con su reel, que es 24 frames per second. Yo mostré mi trabajo del cortometraje con 1 o 2 que no eran del cortometraje, que fueron ejercicios que yo había hecho, pero la mayoría de las cosas eran de mi corto, que no tienen nada que ver con Call of Duty, ¿eh? Mira que yo presenté algo, una papa y un niño, o sea, lo que ellos quieren ver es una visión artística, quieren decir, oh, esta chica me gusta, tiene una visión que nunca vi antes, y por eso te llama, así que es como... No hace falta que hagas lo que hace Call of Duty para que te llamen para trabajar, sino que hace falta que tengas esas 3 cosas que dije en tu reel para que te vuelvan a llamar. Pregunta Sabio, cuando hacen una cinemática, ¿normalmente son las mismas que animan a los personajes? ¿Hacen los VFX dentro de los videojuegos? ¿O va para otro departamento ya que normalmente son más realistas o están más trabajadas en el apartado visual? Sí, está todo especializado. Los VFX los hacen las personas de VFX de las cinemáticas y del juego en historia. Todo está especializado. Nosotros solamente hacemos la animación, ¿viste? Es como exactamente así. Otra persona solamente hace los personajes. Como lo que hacemos todos en el cortometraje, que todos hacen un poco de todo. En mi empresa y en varias empresas son trabajos muy especializados que cada uno se enfoca en cada cosa. Por eso está bueno saber un poco de todo, como dije antes. Elías, y creo que tenemos tiempo para 1 o 2 preguntitas más en honor al tiempo. Como quieran. No queremos tomar todo tu día. No, si estoy aburrida. Ok, el resto del día entonces nos queda. No, mentira. Pregunta Elías, ¿y la estilización? ¿Les gustan los reels con mucho estilo y menos realista? Sí. Mi película era súper cartoon, así como mi villano favorito era mi película de cortometraje. Era un estilo súper cartoon. Pero sí tenía una escena que no era el cartón, es las que le mostré, la chica con la santa que le tiene las galletitas y eso, que es un poco más dulce, pero tampoco es realista, o sea que nada de lo que les mostré gritaba Call of Duty. Lo que les mostré es, soy animadora y sé hacer física, sé hacer cosas faciales y sé hacer personajes sintiendo algo, y eso es suficiente. Y fue corto mi reel, no fue largo, porque mira, el 80% de lo que hice en mi corto, obvio que las tenía que trabajar más si la quería poner en el reel, o sea que yo puse muy poquito en mi reel, porque como estás haciendo un corto, no tenés tiempo de trabajar en otras cosas, entonces menos es más, como dije antes de eso. Matías, solo por curiosidad, ¿cómo ustedes entregan la animación si luego se agregan los VFX? No sé nada de 3D. Oh, buenísimo, eso es muy buena pregunta. En las películas uno hace una animación, una cámara, Guillermo, vos sabrás, pero vos haces tu animación en la cámara y queda perfecto en la película. En el videojuego es un poco más complicado porque la animación puede ser vista por diferentes lados dependiendo de dónde estés jugando, de dónde esté tu personaje. Ahora no hay cámara, el personaje puede estar en cualquier lado, entonces ¿cómo terminamos nosotros la animación? No solo tenemos que animarlo, sino que después de animarlo tenemos que implementarlo en el juego, que como le decía Lucas, esto te lo explican en la empresa, no es algo que yo sabía con anticipación. Y una vez que ya esté implementado en el juego hay que testearlo,
que existen los testers para eso, que son personas que testean el juego una y otra vez y testean tu escena para romperla y decir, si venís de este ángulo, se rompe la animación. Entonces, es todo el día estar buscando soluciones para esos problemas, que obvio tenés la ayuda de todos tus compañeros de trabajo que te dicen, yo tuve ese problema una vez, déjame ayudarte. No es que estás solo ahí, pero sí, así mandamos la escena. Ok, pero para decir, terminamos la animación, la implementa el diseñador de videojuego que hace todo el scripting, y después nosotros la miramos cómo queda, y ahí empezamos entre el diseñador de que hace todo el script de la misión o de la escena, conmigo, con la animadora, empezamos a ver, ok, si venimos de este ángulo o no. O sea que es una colaboración muy grande entre esos dos departamentos. Carlos tiene una pregunta relacionada. Tengo entendido que la animación para videojuegos y para films tiene diferentes timings por el tema de la responsividad. ¿Podés hablar de eso? Sí, hablando de los frames per second, sabemos que, bueno, las películas tienen un diferente frame per second que los videojuegos. ¿Será eso a lo que se refiere? ¿De la responsividad? Yo creo que se refiere más a que en videojuegos, por ejemplo, qué sé yo, te pongo un ejemplo medio tonto. Si es que haces que un personaje salte, tiene que ser inmediato, se tiene que sentir bien. No sé si va por ahí la pregunta. No sé si puedo aclarar. Carlos, si querés aclarar con tu micrófono, métele nomás. Para responder bien la pregunta. Pero sí es eso de lo que decís vos, Lucas, de cómo hacer, bueno, hay como cheats, como engaños que se pueden crear en la animación para vender esa fuerza. Por ejemplo, los animadores de primera persona lo que hacen cuando el arma toca con el reload es que mueven la cámara así, hacen como un porque si no está eso, se siente súper, que diría, si lo mirases de otro ángulo, diría está perfecto, pero como lo estás viendo en primera persona y tu cuerpo se movería al hacer ese movimiento, este residuo de movimiento que yo tengo en el cuerpo es lo que ellos ponen en la cámara. Y es algo que funcionó muy bien para el juego nuestro. Pero no sé si eso era lo que exactamente preguntaba, pero... Hola. Hola. Sí, lo que dijo Lucas, me refería a eso, que, por ejemplo, en la anticipación, por ejemplo, de cuando va a saltar. En un film, por ejemplo, me imagino que toma más tiempo que en el videojuego. Porque sí. tiene que responder al instante. Sí, eso es muy cierto. Normalmente en los videojuegos todo pasa muy rápido, necesitamos al jugador que esté atento, entonces las acciones tienen que pasar instantáneamente, o sea, obviamente que la anticipación hace que estemos por anticipar lo que está por venir, así que a veces la anticipación siempre viene bien en videojuegos para decir, uy, tengo que mirar para acá porque algo está por pasar por este lado. Pero la animación de videojuegos y de películas obviamente que es muy diferente porque tienen diferentes fines también. En una película estamos contando esta historia de estos personajes y su arco, y a veces en los videojuegos es el mismo personaje el que está teniendo el arco porque está jugando como ese personaje. Entonces, son diferentes emociones y hay diferentes técnicas que se usan en cada área para hacerla. Siempre nuestro objetivo es que el que juega se siente cómodo y que entienda dónde tiene que ir, y ahí viene el diseño de videojuego, de que cómo guiar al personaje para este lado y no para el otro. Y ahí se aplica todo lo que dije del color, o sea, si hay algo de colores llamativos de este lado, el jugador va a querer ir para este lado, no va a querer ir para el otro lado. Ahora, si pones cosas llamativas del lado de que no querés que vaya, entonces ahí está mal, porque estás confundiendo a tu jugador de lo que querés que haga. Y ahí viene todo lo que hablamos, lo único no las cámaras, pero todo lo que es iluminación. Si está todo oscuro y hay un área súper iluminada, vamos a querer ir ahí, lo mismo que en las películas. Así que ahí se conectan un poco y es increíble cómo en mi empresa se usa mucho eso de cómo guiar al jugador por el lugar que queremos que vaya y para que no se pierda, porque cuando te perdés y no sabes lo que haces, te agobias de decir, ay, no me gusta esto, no sé qué hacer.
Y pasa mucho en los juegos que está mal diseñado, que decís, ay, no sé qué hacer ahora, estoy trabada. Y eso es normalmente lo que no querés que nunca pase. Elías, ¿vos querías decir algo? Sí, yo quería decir algo, pero no sé si me escucha mal, tiene un poco de estática. Pero ahora creo que lo dijo Carlos, que el timing, porque tipo en los juegos de peleas, ponerle Smash, yo creo que estaba mirando un poco la animación y tipo no tenía así casi anticipación, tipo era el salto nomás ya. Y tipo creo que depende mucho de qué sea tu juego, y del estilo de tu juego, para ponerla. Por ejemplo, en los juegos de pelea tenés que, al toque tenés que reaccionar. Entonces tu anticipación es muy cortita, así 2-3 frames, y después el impacto así mucho más fuerte, pero... Y creo que eso tiene que ver con la responsabilidad, que es lo que hablaba Carlos, creo, que es que cuando vos querés que apriete el botón, vos querés ver la acción ya, vos no querés que se demore en dar el punch. Entonces cuando estamos hablando de juegos como el que decís vos, de pelea, vos querés que cuando estabas en el arcade apretando la X o lo que sea que estabas apretando, que reaccione inmediatamente el personaje a lo que estás haciendo. Y si vos tuvieses una anticipación y punch, entonces es como que perdés la conexión con el juego. O sea que creo que también, como vos decís, depende del estilo y de lo que quieras vos como diseñador del juego que siente el personaje en ese momento. Vos querés que él, que apenas apriete el botón, responda el computador o el arcade de lo que está haciendo. O sea que eso es interesante también pensar, que no todos los juegos son iguales como están pensados en términos de animación. Pregunta Miguel, ¿qué opinas del dicho de que la mayoría de juegos ahora son películas interactivas? ¿Lo ves como algo bueno o malo? Súper bueno lo veo. Como que hablamos de cortometraje, crear una película que te haga una respuesta emocional y que puedas jugar como ese personaje, que es algo que el Call of Duty que hice en Modern Warfare tuvo, que está jugando como una niña que está atrapada entre unos rubros de piedras y tenés que salir de ahí, y tu mamá lamentablemente falleció y la ves, y vos estás viendo todo con tus ojos, que son los ojos de esta niña, y vos sabés que sos una niña porque tus manitos son chiquitas. Es una sensación que te hace en serio sentir emociones y hasta te hace llorar. Yo me acuerdo que cuando jugué, cuando entré a la empresa me hicieron jugar el juego por primera vez completo, y yo era la primera persona que había llorado, que te filman haciéndolo, y yo no sabía que me estaban filmando, entonces yo llorando y llorando y llorando, y después salgo y todos me decían, wow, qué emoción, ¿yo qué? Y me estaban grabando todo el tiempo, así que creo que que un juego te genere emociones es algo súper valioso, y el hecho de que las películas ahora estén siendo interactivas, como ese episodio de Black Mirror, que ahora es interactiva la película, creo que es algo súper interesante y que puede que vaya más para allá también algunos géneros, ¿viste? Que se empiecen a correlacionar los videojuegos con interacción y las pelis con interactivo, para más sensaciones, ¿viste? Yo tengo una última pregunta y ya me quedo... No, está bien, no me molesta a mí, Quería saber, si yo soy, por ejemplo, un estudiante, estoy practicando todavía unas cuantas cosas, mi reel es 95% ejercicios y se nota, pero eso están bien, más o menos. ¿Te parecería una buena idea presentar un reel así a un estudio donde probablemente ya sabes que no vas a tener una respuesta positiva? Yo creo que si nunca aplicaste con ese demo reel, que le intentes aplicar, o sea, lo único que te pueden decir es no. Si te dijeron que no una vez con este que vas a mandar ahora, ok. A veces te dan feedback, a mí hay veces que me han dado feedback y me dicen qué es lo que no les gusta. Es más, hasta creo que Pixar me dijo que no y me mandó un feedback y yo no lo podía creer que me habían mandado un feedback de ahí. O sea, a veces tienen tiempo y te mandan feedback. Entonces yo, si no lo mandaste nunca, lo mandaría. Y si te dijeron que no, decir, ok, ¿cuál era ese que yo pensaba que es por esto que no me toman? Entonces decir, ok, voy a sacar este y voy a hacer otro ejercicio. Y los ejercicios no tienen nada de malo. Mira que todos los que entran a los estudios ponen ejercicios de la clase. A veces los ejercicios se pueden sentir muy ejercicio porque es alguien caminando o alguien levantando una pelota,
pero si podés convertir esos ejercicios en algo más específico, como por qué estaba levantando esa pelota, tal vez no es una pelota, es una caja de mudanza y se está mudando porque no le alcanza a pagar la renta y se tiene que ir, entonces involucrar un poco otras cosas, y ahora decir, ok, tengo esto, lo mando de vuelta, volvélo a mandar. Lo único que te pueden decir es no, y eso aprendí muy rápido, a mí me rechazaron millones de veces. Yo les cuento la parte linda que trabajo acá ahora, pero yo tuve millones de rechazos que les puedo mostrar emails y emails de no. O sea que es algo que te tenés que acostumbrar, que va a pasar, le pasa a los mejores, les pasa a todo el mundo, y es seguir intentando y por supuesto no volver a mandar exactamente lo mismo, pero ok, mejoré esto esta vez, y listo, y seguís intentando, y así es. O sea, como te dije, a mí no me aceptaron en la universidad, no me aceptaron para las pasantías, me rechazaron del 99% de todas. O sea, es así, es un constante rechazo y aprender a aceptar el rechazo y superarse del rechazo. Es decir, ok, sigo, no importa. Y contactar, viste, mostrarle a tus amigos, a tus compañeros, el reel y decir, che, me dijeron que no te gusta, ¿qué le saco? ¿Viste? Pedir opinión, a mí me ayudó mucho a hacer eso. Claro, la perspectiva en realidad iba más, una vez pregunté en una clase, más o menos la pregunta iba, si es que vos mandás un progreso en el que vos estás acá, pero la próxima vez que mandás, ponerle que tu reel subió a nivel, ahora estás acá, el estudio ve y dice, mira cómo mejoró, ahora estamos interesados. Pero puede pasar también lo contrario. Vos mandaste un reel acá y pasó, o sea, vamos a decir, un año y mejoraste esto. Entonces, como que puede dar un efecto contraproducente. Puedo ver, no sé si Guillermo, qué pensás vos que estás en el mundo de la película, pero puedo ver que puede causar eso, pero yo conociendo a mi lead y a mi supervisor, yo creo que si yo le mando el reel de alguien y dice, no está listo, y después el año que viene se lo mando, y ese reel está buenísimo, me va a decir, wow, este es el mismo que me mandaste el año pasado, le llamemos, porque siguió trabajando. Para mí muestra un sentido de dedicación y de que seguiste trabajando y que querés ir ahí, y que estás convencido de que si seguís mandando y mejorando vas a entrar. Para mí es positivo, pero entiendo cómo si cambiaste muy poquito y lo mandas de vuelta, cómo podría verse como de vuelta lo mismo. Por eso es que digo que si vas a mandar de vuelta, mandes con un twist, algo totalmente reformado, lo vieron tus amigos, te dijeron que estaba mal, lo reformaste y viste que ponerle diferente para que no sea un poquito mejor, sino que estamos ya hablando de que un poco mucho mejor, ¿entendés? Pero está bueno pensarlo de los lados, como vos decís. Muchísimas gracias. Bien, se nos pasó todito la hora, pero mira, Vicky, mil gracias por la presentación, porque hasta esta tarde a responder a nuestras preguntas. Obvio. Y como te digo, todo lo que compartiste es esencial, es como un masterclass, nos diste condensado de todo esto que tenemos que tener en cuenta y que también estamos a tiempo, ¿no? Los concursantes están a tiempo de implementar estas ideas en sus cortos, sobre todo la parte de color e iluminación, que es lo que van a estar trabajando dentro de un poquito. Y bueno, desde ya te extiendo una invitación en un futuro cercano, esperemos, de que vengas a Paraguay, nos visites, ¿no? Para las siguientes charlas, conferencias que vamos a tener. Así que nos despedimos de vos. El resto de la gente, los concursantes, si se pueden quedar 5 minutos, queremos tener un pequeño anuncio, pero de parte de todos nosotros, mil gracias, Vicky. Gracias. Y cualquier cosa me mandan preguntas o me muestran el reel, yo puedo darle feedback a mí, yo tengo tiempo de hacer eso, o sea, tienen probablemente con el Instagram que compartieron mi imagen, está mi etiquetado, así que me pueden mandar ahí, si quieren entrar a los videojuegos y quieren que alguien les mire el reel, me avisan, yo siempre estoy dispuesta. Wow, mil gracias por eso. Obvio. Bueno, muchas gracias. Dale, Vicky, un placer.